¿cómo se llama? No solo tiene la confianza del maestro para poder actuar y caminar y como esa estrella que detrás ahora empezar a crecer, ¿verdad? Pero siempre siguiendo los pasos del maestro. Muy bien, excelente. Bueno, hay muchas cosas que nosotros debemos de comprender que las manejamos desde una perspectiva de un mundo occidental y que este mundo occidental donde vivimos todos nosotros tiene una gran influencia de un sistema cultural, económico, que ha gobernado nuestra vida, artístico, en todas las áreas, que ha gobernado nuestra vida desde que somos niños. Y es el sistema de pensamiento griego. Todos nosotros, sin haberlo pedido, fuimos enseñados a pensar o a desarrollar un pensamiento griego. Ese pensamiento griego es un pensamiento muy lineal. Entonces, siempre estamos pensando las cosas desde un pasado, presente, futuro, que tenemos que ir desde el menos cero hasta el infinito. Y así es como el pensamiento griego se ha ido desarrollando en nuestra vida. Ahora, en nuestra cultura, educativamente hablando, nosotros no tenemos una base de discipulado, tenemos una base de alumnado. Es decir, desde niños fuimos puestos en un salón de clases, todos recuerdan eso, ¿verdad? Y en ese salón de clases tenían un maestro y ese maestro transmitía un conocimiento. La gente anotaba, asimilaba lo que podía, lo estudiaba, se lo aprendía de memoria, presentaba un examen y si usted pasaba, tal vez normalmente después todo lo que había aprendido de memoria se le quedaba por ahí, ya no le importaba tanto. Y de hecho probablemente aquí todos han olvidado muchísimas cosas que tuvieron que aprender o memorizar para llevar a cabo un examen en su proceso educativo. Entonces, la realidad es que el alumno, por ejemplo, solamente capta información y la usa de acuerdo a lo que le conviene. Eso es muy diferente a la relación entre un discípulo y un maestro, que viene del concepto realmente judío, bíblico, de cómo nosotros tenemos que aprender a asimilar y a tomar las cosas que el Señor quiere que nosotros carguemos en nuestra vida. También, por ejemplo, si ustedes empiezan a investigar en la Biblia, se darán cuenta que las escrituras nunca hablan acerca de filósofos, porque Israel no necesitaba filósofos que estuvieran hablando acerca de la vida y que todo fuera relativamente al pensamiento de cada quien, sino que Israel tenía profetas y los profetas hablaban de la perfecta voluntad del Señor y el pueblo tenía que buscar entender y atesorar esa voluntad porque era lo que convenía para una gran bendición, porque siempre lo que el Señor nos habla es para que nosotros seamos bendecidos. Ahora, en el mundo judío actual, inclusive, hay muchos que son maestros y que son discípulos. Y el concepto de discipulado es básicamente seguir a cabalidad la enseñanza del maestro. Escuche bien, seguir a cabalidad la enseñanza del maestro. Hay una anécdota por ahí donde se dice que había un rabino, que es un maestro, que era una persona que caminaba encorvada porque ya por su edad tenía lo que llamamos en Costa Rica una joroba, y él caminaba todos los días con un bordón mirando hacia el piso, y por ahí tenía un discípulo que un día apareció con un bordón y caminando de la misma forma. Entonces el rabino se enojó con su discípulo y le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás burlando de mí? Y le dice, no, maestro, es que yo quiero ser perfecto en aprender todo lo que usted vive en esta vida. Y bueno, tal vez era un poco exagerado o llegar a ese extremo, pero realmente la actitud del discípulo es esa, buscar aprender todo lo que el maestro le quiere transmitir para poderlo incorporar. La enseñanza del discípulo no la pone en su mente, sino que la incorpora en todo su ser. La coloca en su corazón
y hace que desde ahí empiece a vivir una transformación que obviamente empieza desde el pensamiento hasta todo lo que implica su vida, todo su ser. Ahora, Jesucristo dice algo muy importante en Mateo 28, 19. Yo no sé si alguien lo conoce de memoria, pero básicamente lo que dice ese pasaje es: toda potestad me ha sido dada. Está hablando Jesucristo después de haber resucitado y presentado a sus discípulos, y les dice: y por tanto, vayan a ser discípulos de todas las naciones. Entonces, aquí nace un concepto muy importante, y es que el discípulo no es algo que se da por un hecho. El discípulo no nace como cuando decimos alguien nació de nuevo. No, el discípulo se hace. Es un proceso de formación, es un proceso de responsabilidad. Y esto es muy importante, y tal vez me van a escuchar decirlo en muchas ocasiones, porque todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es un tema de responsabilidad. Tenemos que asumir responsabilidades si realmente queremos ser participantes de las cosas que el reino de nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de los que las quieran conquistar o alcanzar más bien. Entonces, desde esa perspectiva yo les pregunto, ¿cuánta gente discipuló Jesucristo? ¿Alguien tiene idea? Hola, buenas noches. Hola Ramón, desde Toluca, saludos. Saludos, ya llegó un poquito tarde, pero ahorita más o menos escuchando la pregunta, pues lo que se Dale. tiene a primera vista, ¿cuánta gente? Pues 12 personas, ¿no? Que eran Muy sus bien. discípulos. Bueno, realmente el grupo era muy grande, llegó hasta tener 500 discípulos, pero nos vamos a enfocar en los 12 porque eran diferentes grupos. La palabra nos enseña un grupo de 500, un grupo de 120, un grupo de 70 y el grupo de los 12 que conocemos como apóstoles del Cordero. Ahora, Ramón, ya que tú contestaste esa, ¿cuántos años discipuló Jesucristo a esos 12 hombres? Híjole, no estoy muy seguro, pero no fue mucho tiempo. Creo, para no errarle, creo que fueron aproximadamente 3 años, creo. Aproximadamente 3 años, exactamente. Muy bien. Ahora, otra pregunta, Ramón, ya que estás ahí con el micrófono abierto. ¿Qué día de la semana discipulaba Jesucristo de sus discípulos? Todos los días, ¿no? Todos los días. Yo ¿Y a creo qué que hora todos del los día? días. ¿A A qué toda hora hora, del ¿no? día? Siempre que estaba con ellos. Exactamente, muy bien. Entonces, esto es muy interesante porque el discipulado del maestro de maestros, escuche bien, el discipulado del mentor de mentores fue un discipulado de 3 años y medio, 24/7. A mí me hubiera gustado pensar que el Señor le decía a los discípulos: muchachos, fíjense que me compré una máquina de hacer capuchinos. Así que, ¿qué tal si ustedes vienen el martes a las 10 de la mañana? Yo les voy a hacer un capuchino, les voy a tener un pancito y vamos a tener un discipulado de 10 a 11 de la mañana. Y bueno, ellos llegaban, tomaban sus capuchinos, su café, a las 10 de la mañana empezaba el discipulado, daban un estudio bíblico, y a las 11 el Señor decía: bueno, vamos a orar para cerrar este tiempo, y luego abría la puerta de su casa y lo despedía a Pedro, a Juan y a todos los demás. Y realmente esto es una historia que podría ser risible, pero nosotros conceptualizamos el discipulado así. Nosotros creemos que el discipulado tiene un tiempo, tiene un espacio, tiene un día, tiene un café de por medio, y que esa es la manera en que discipulamos. Ahora, si Jesús era el mentor de mentores, el maestro de maestros, y discipuló 3 años y medio a estos hombres en un discipulado intensivo, imagínate, él tuvo que llamarlos a un discipulado intensivo, y ellos tuvieron que tener la fe para creer que este hombre que los estaba llamando los iba a sostener aún económicamente para este tiempo que ellos iban a pasar con él.
Entonces el discipulado requiere fe, requiere dejar muchas cosas, así como sucedió con Pedro, que dejó sus redes para ir con él, o Tomás, que dejó la oficina de asuntos contables para irse detrás del maestro. Entonces el tema es que el discipulado requiere sacrificio, el discipulado requiere esfuerzo. La palabra nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y aquí hay una cuadratura, la cuadratura dice que tiene que querer venir, luego dice que tiene que negarse, tiene que luego tomar la cruz y luego tiene que seguir al maestro. Entonces, esta es la cuadratura del discipulado. Tiene que querer, tiene que negarse, tiene que tomar la cruz y tiene que seguir al maestro. Entonces, si Jesús practicó esto de una manera tan extraordinaria, ¿cuál creen ustedes que fue el resultado después de ese discipulado intensivo durante 3 años y medio? Les voy a contar. Cuando vinieron los días malos, cuando vinieron las presiones en contra del ministerio de Jesús, todos se fueron, todos desaparecieron, todos huyeron, hasta un Pedro que dijo, yo iré hasta las últimas consecuencias contigo, terminó negando al Señor. Ahora, esto en mi caso, a mí me hace hacer así, ay, qué dicha, porque si a Jesús le fracasaron todos, ¿cuánto le podrán fracasar a uno? Porque a veces nosotros tenemos la idea que discipular es simplemente amasar gente y decir desde los 4 vientos, yo tengo tantas personas que se congregan conmigo tal día. Eso no es discipular. Discipular es un proceso transformador. Y es difícil, es complicado a veces. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas, estamos trabajando con vidas. Ahora, después de que Jesús pierde a sus discípulos, por decirlo de esa manera, Él tiene que resucitar y reaparecer durante 40 días después de haber muerto para ir a buscar a estos muchachos que andaban perdidos. Aquellos que no habían todavía entendido los planes, que no habían entendido quién era Él, que no habían encarnado la palabra en sus corazones y ahora sí, ya viéndolo resucitado, se sorprendieron, entendieron, se les despertó algo en el espíritu y bueno, a partir de ahí empieza el Señor a delegarles esta función donde dicen, toda potestad me ha sido dada, Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos. Entonces el hacer discípulo es un proceso que requiere, y como lo dice su palabra, disciplina. Tú no puedes ser un discípulo del Señor si tú no tienes disciplina. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, acerca del fútbol, porque la iglesia, creo, los creyentes a veces ven el tema del reino de Dios y de las cosas de compromiso como si fuera ir a ver el fútbol. Y por ejemplo, si pudiéramos ir a un estadio, como ayer que hubo fútbol acá en Costa Rica y ganó el mejor equipo del mundo, no importa. Bueno, nadie puede ir al estadio, pero cuando la gente va al estadio a ser aficionado, la gente está ahí con una euforia y si gana su equipo somos los mejores, pero si pierde somos los peores. Y cuando las cosas van mal, critican, señalan, todo el mundo es entrenador, todo el mundo es el mejor jugador de fútbol, pero la realidad es que todos los que están ahí como espectadores no son protagonistas. Los protagonistas son los que están en la cancha. Y los protagonistas son los que han tenido que entrenar, trabajar, sudarse la camiseta, tener disciplina para lograr resultados. Ahora, si la iglesia fuera un equipo de fútbol, ¿qué sería lo más importante que tiene que lograr ese equipo de fútbol? ¿Quién me puede contestar? Hacer más discípulos, ¿no? Sería. Pero Formar entonces, más si vidas. hablamos de fútbol, en el caso del equipo de fútbol, su éxito es meter goles. Sin goles no hay ganancia, no hay campeonatos, etc. Entonces mira esto, el equipo puede jugar muy lindo, puede tener los mejores estadios,
la mejor indumentaria, los jugadores más caros. Pero si el equipo no hace goles, ese equipo no sirve para nada. Y eso es lo que ha sucedido en alguna medida con la iglesia. La iglesia ha tenido las mejores instalaciones, los mejores jugadores, los mejores recursos, pero los discípulos no se están haciendo tal vez como debiesen ser hechos. Ahora, los discípulos tienen que ser hechos, tienen que ser formados. Esto requiere proceso, esto requiere disciplina, como lo hemos venido hablando. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque es importante que empecemos a entender que hay un concepto errado dentro del mundo de las iglesias, tal vez. Y yo desde niño, por ejemplo, escuchaba que decían a la hermana Chencha la van a poner en disciplina porque hizo algo que no está bien. Y esa disciplina significaba que la hermana no iba a poder sentarse en cierta fila de la iglesia, o que ya le iban a borrar de la lista de miembros hasta que se arrepintiera, y como que castigaban a la persona y la ponían en el rincón hasta que cambiara su vida, y que ese cambio tenía que ser como mágico, ¿no? Como que algún día algo le cayera y ya ella no iba a estar haciendo lo que estaba haciendo. Pero la realidad es que la transformación sí es una disciplina, pero disciplina no es castigo. La disciplina es proceso. Y el Señor dice en su palabra que el que Él ama, lo disciplina. Y la disciplina lo que está creando es un estilo de vida. La disciplina lo que está formando es un carácter. La disciplina lo que está llevando a ejecución en la vida de una persona es una transformación que tiene que llegar desde su interior para ir hacia afuera. Entonces, dado esto que les estoy diciendo, yo sé que aquí hay personas de muchos contextos de iglesias de toda la gama, tenemos aquí representadas o experiencias espirituales de diferente tipo, pero lo más importante que quiero decirles, amados, es que el Señor te tiene que llevar a una disciplina, y esa disciplina empieza a través de la madurez de la palabra en el Señor. Ahora, quiero leer para ustedes, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 4, verso del 1 al 6. Y ahora sí vamos a empezar la enseñanza, aunque usted no lo crea. Esta enseñanza se llama los dos velos, ¿de acuerdo? Y vamos a entender algo tan importante que existe en nuestra vida, que hoy espero que el que no haya trabajado eso, lo empiece a trabajar durante esta semana. Y leo, y voy a ir despacio porque quiero hacer pausas, y cada vez que hago una pausa, voy a explicar algún valor espiritual, y creo que es importante aclarar esto porque a partir de ahí vamos a hablar mucho de eso. Los valores espirituales son los conceptos de la palabra que tienen un significado no humano, sino eterno y celestial. Lo repito, los valores son conceptos de la palabra que no tienen un significado humano, sino un significado eterno y celestial. Por ejemplo, todos ustedes han escuchado ese pasaje de Josué 1:9, donde el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Muy bien. Ahora, el esforzado y el valiente no es para ir a pelear con gigantes. El esforzado y valiente es para que pueda recuperar los valores eternos que hay en la palabra. Y les digo por qué es así. Porque el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Medita en la ley o en la palabra de día y de noche. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a Josué que sea esforzado y valiente? No es para ir a pelear una guerra, es para ir a trabajar en la recuperación por medio de la meditación del entendimiento espiritual de las Escrituras. Yo sé que aquí hay personas que han estudiado teología, que han pasado por procesos de escuelas bíblicas, pero muy pocas veces se nos ha enseñado a meditar en la Escritura, y eso es lo que yo quiero enseñarles a partir de este día.
Porque cuando usted medita en la Escritura, usted se convierte en un esforzado y un valiente que está recuperando los valores eternos de la Escritura, que no tienen que ver con conceptos humanos ni teológicos, tienen que ver con los conceptos que Dios tiene acerca de su palabra, porque Él fue el que inspiró su palabra. Ahora, ¿cuál es el resultado de ese proceso de meditación? Esfuérzate y sé valiente, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repito, resultado. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y seamos honestos, ¿a cuánto les gustaría vivir de esa manera? ¿Amén? ¿Cuántos desearían que toda gestión de su vida saliese como tiene que ser, salga bien, salga de acuerdo al perfecto plan y la perfecta voluntad del Señor? Ahora, ¿por qué no nos está yendo así? ¿Por qué no estamos viendo ese resultado? Porque normalmente, en lugar de estar meditando en la Escritura, de estar recuperando los valores espirituales, de convertirnos en valientes y esforzados para que nuestro camino prospere, estamos viviendo una vida distorsionada, no bajo los rudimentos de la palabra, sino bajo los rudimentos de este mundo. Y lamentablemente, la gestión que tenemos normalmente es de acuerdo a lo que el mundo dice y no lo que dice la palabra. Y el resultado que tenemos es entonces consecuente con nuestra actitud, accionar y nuestro reposar, sea en el rudimento del Señor o el rudimento de la carne. Entonces el Señor nos está llamando en este tiempo a despojarnos, a recuperar los valores correctos y que empecemos a caminar en otra dimensión. Entonces, por eso les digo, cuando vamos a leer despacio. Eso es muy importante como disciplina espiritual. No lea la Biblia corrida, lea la Biblia despacito. Y en esas pausas que tal vez vamos a tener, aún en los silencios, se va a manifestar una nota musical que nadie le pone atención, que es la nota del Selah. Yo no sé si usted ha leído una Biblia que hay una palabra que se llama Selah. Y esa Selah significa la pausa para que hable el Señor. Entonces, muchas veces tenemos que entonces en nuestro proceso de estudiar o más bien meditar la palabra, aprender a tener esa pausa para que yo apague las conversaciones internas. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que muchas cosas que leemos de la Biblia, las leemos desde nuestra propia opinión, desde conceptos que ni siquiera son de la palabra y las filtramos todo a través de eso. Pero en este proceso lo que vamos a hacer es empezar a descomprimirnos de todas esas cosas que no nos sirven para que seamos realmente enfocados y llevados por el espíritu de la palabra a entender las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de los hombres. Ahora sí. Vamos a leer entonces 2 Corintios capítulo 4, verso del 1 al 6. Dice de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, pon atención y escriba si quiere la palabra misterio, porque eso es un valor. Tenemos este misterio. Según la misericordia de Dios. Vea qué interesante. La palabra misericordia también es un valor muy importante. Y la palabra misericordia, y más adelante en otra ocasión lo vamos a ir analizando, es la oportunidad del Señor de volver al camino de su perfecta voluntad. Eso significa la misericordia. Y probablemente en este momento usted se pregunta, qué raro, a mí me suena como que la misericordia es otra cosa. A mí me suena que la misericordia es darle comer al que está con problemas, ayudar al que está enfermo. Probablemente eso es lo que nos han enseñado.
Pero bíblicamente la misericordia es recuperar el camino de la perfecta voluntad del Señor. Otro día lo vamos a ver. Entonces aquí está diciendo que hay un misterio que el Señor nos ha dado por esa misericordia que Él tiene con nosotros, por esa oportunidad que nos da de recuperar el camino de su perfecta voluntad. Y dice que lo hemos recibido, no desmayamos, que somos en lugar de eso, esforzados y valientes. Amén. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Ahora, ¿qué será lo oculto y vergonzoso? Eso tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con tu carnalidad y tiene que ver con tus pecados. Y los pongo en diferentes condiciones por lo siguiente. Normalmente la gente considera que el pecado está íntimamente ligado a lo carnal. Y yo lo separo por lo siguiente. Porque a veces hay cosas que son de nuestra carne, pero que nosotros no consideramos pecado. Y lo que es de nuestra carne tiene que ver simplemente con aquello que nosotros consideramos bueno, pero que para Dios no es perfecto. Que nosotros decimos, bueno, esto siempre ha estado conmigo, esto no tiene nada de malo. Esto yo siempre lo he hecho, esto es parte de mi cultura, es parte de mi herencia, es parte de lo que me han enseñado. Pero para Dios es algo que estorba en tu vida para cumplir con su plan perfecto. Ahora, Hebreos capítulo 12, verso 1 nos dice que porque tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor, tenemos que despojarnos del pecado y del peso que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante. Entonces está hablando del pecado, que todos sabemos lo que es pecar, pero nos está hablando de un peso que es innecesario en nuestra vida. Y en el proceso de este caminar es donde vamos a ir descubriendo cuáles son las cargas que nosotros tenemos, cuáles son los pesos innecesarios que hemos cargado siempre y que creemos que son de Dios, pero no son cargas que Dios ha puesto en tu vida, sino que tú las has abrazado porque tú crees que está bien. Y eso es lo que muchas veces está estorbando el plan de la perfección del Padre en tu vida. Entonces dice que tenemos que renunciar a esas cosas. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra. Es muy interesante porque el que no medita en la palabra, usa la palabra para justificar lo que sea. El que no ha recuperado los valores correctos de la palabra, usa la palabra para justificar cualquier acción. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, yo no puedo confiar en nadie. Son personas que están heridas por relaciones pasadas normalmente. ¿Y sabes qué dicen estas personas? Y la palabra de Dios dice que el maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí está, por eso es que yo no puedo confiar en nadie. Ahora, ¿qué tal si yo te digo que la Biblia nunca dice eso? La Biblia lo que dice es, maldito el varón que confía en el hombre. Y la palabra varón, bíblicamente, no significa hombre. Varón significa persona predeterminada para hacer la voluntad de Dios. Entonces, la palabra varón no es una palabra de género en las Escrituras. Es una palabra que habla de una condición espiritual. Entonces, ahí la gente toma este pasaje sin entendimiento y justifica una carnalidad en su vida. Y probablemente pasarán años viviendo en esa condición porque no han ido realmente a la meditación de la palabra y por lo tanto lo que está sucediendo es que están adulterando la escritura. Mire qué fuerte eso. Están adulterando la palabra de Dios. Ahora dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Es solamente a través de la meditación
que tú vas a poder lograr la manifestación de la verdad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ponga atención a esto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, estamos hablando del contrario, estamos hablando del príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ayer precisamente tuvimos un conversatorio donde el doctor Luis Mercedes nos decía que ya es el tiempo donde en lugar de estar predicando a ese Jesús carpintero, tenemos que hablar acerca del Cristo glorificado que está sentado a la diestra del Padre. Ahora, yo le pregunto, ¿a quién le conviene el enemigo que usted conozca más? ¿A Jesús de Nazaret o al Cristo glorificado? Y hay mucha gente que tiene un evangelio basado en Jesucristo de Nazaret y nada más. En lo que él hizo, cómo comió, cómo se relacionó con la gente, pero nunca se han puesto a meditar que realmente el propósito era ver al Cristo de gloria. Y cuando ese Cristo de gloria lo tengamos bien claro en el corazón, el engaño no va a poder operar en nuestra vida en ninguna manera. Entonces, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y esta expresión es tan importante, porque cuando hablamos de Jesucristo como Señor, no estamos hablando del señor de la esquina que vende tacos, que vende empanadas, que vende verdura. Está hablando de aquel que es dueño de todas las cosas. El dueño de tu vida, el dueño de tu ser, el dueño de todo lo que tú eres. Y dice, porque Dios, perdón, vamos a devolvernos, dice, a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, y resumido, acá estamos hablando de que el príncipe de este mundo, Satanás, el contrario, como usted le quiere llamar, se ha encargado de cegar el entendimiento para que la gente no tenga una verdadera revelación del evangelio de Jesucristo. Y lamentablemente muchos solamente creen que el evangelio es para yo ser salvo y no irme al infierno. Y el evangelio no es para eso. El evangelio es para que usted tenga acceso a la recuperación de la condición que usted debe de tener como hijo de Dios. De eso se trata el evangelio. De que usted recupere los derechos, la condición, la posición que usted como hijo o como hija del Señor debe de tener desde siempre. Esto no es para algún día cuando estemos en el cielo. Esto es para que en el momento que usted lo entiende, que se le revela el corazón, usted empiece a vivir como ese verdadero hijo de Dios. Entonces, lamentablemente, la mayoría de las personas han sido enseñadas, instruidas de que esto solamente funciona para tener el boleto firmado para ir al cielo. Y algunos hoy tienen una doctrina de que yo no sé si se me va a gastar el boleto. Ah, no, este boleto nunca se gasta, dicen otros. Ah, no, pero es que si yo peco me borran las rayitas y ya voy perdiendo derechos. Y entonces vienen las doctrinas humanas a chocar contra nosotros. Pero debemos de entender lo siguiente. Cuando nosotros conocemos la gloria de Jesucristo, nosotros no queremos volver atrás. Nosotros nos empezamos a preguntar, ¿cómo es posible que yo no conocía esto? Y toda la vida había debatido en si era salvo o no era salvo, si pecaba o no pecaba. Yo no quiero más pecar. ¿Por qué? Porque si esto es tan bueno, ¿para qué yo quiero el engaño que este mundo me ofrece? Y por eso la gente vive en ese debate dentro de su vida, porque no
no se han librado de ese encubrimiento, de ese velo que está sobre sus vidas y que los ha cegado, aún estando dentro de una iglesia, aún siendo cristianos. Ahora, leamos otro pasaje que es Hebreos capítulo 9, verso del 1 al 3. Y vamos a hablar acerca del tabernáculo. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Pero tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Entonces, si usted no ha visto, por ejemplo, un modelo del tabernáculo de Moisés, recuerden que Moisés vio ese tabernáculo en los cielos y lo construyó en la tierra de acuerdo a lo que vio. Y lo que tenía ese tabernáculo eran un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, pero había otro velo también que separaba el patio de los gentiles del lugar santo. Entonces ahí teníamos dos velos que estaban puestos porque no todo el mundo tenía derecho a entrar al lugar santo, y al lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Entonces, esta situación del templo se relaciona mucho con nuestra vida. Y nosotros debemos de entender que hemos sido constituidos como un tabernáculo donde el Señor quiere operar con libertad en nuestra vida. Pero para que eso ocurra, los velos de nuestra vida tienen que ser removidos. Y ya descubrimos que el primer velo que existe en nuestra vida es el velo que ha puesto el príncipe de este mundo, para que no veamos con claridad la gloria de Jesucristo. Ahora leamos también 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esta es la realidad de la vida de un discípulo. Reconocer de que su vida es un templo donde tiene que morar el Espíritu de Dios. Ahora, hay algo interesante en esto también. Porque si tú no estás siendo el templo donde mora el Espíritu de Dios, tú estás entonces siendo un contratemplo donde habita otra cosa. Pero la realidad es esta: una casa espiritual que es un templo nunca puede estar vacía. Algo tiene que habitar ese lugar. Jesucristo le decía a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos eran un contratemplo, porque lo que estaba habitando dentro de su vida era la muerte. Por fuera se veían hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerte. En otra ocasión les dijo: ustedes son cueva de ladrones. Ese es otro contratemplo. Porque en lugar de ser casa de oración, se han convertido este lugar en una cueva de ladrones. Entonces, o eres una casa de oración, o eres una cueva de ladrones. Otro contratemplo que Jesús señaló y confrontó: ustedes son generación de víboras. En otras palabras le está diciendo la simiente, el ADN, la genética de la serpiente es lo que habita dentro de ustedes. No se han liberado de esa operación. Y todos nosotros, hermanos, algún día les daré ese estudio, tenemos que librarnos de la operación de la serpiente en nuestra vida. Hay 7 operaciones que la serpiente hace en la vida de las personas. Y todos tenemos que librarnos de ellas. Entonces, si nosotros no estamos trabajando por ser el templo del Señor, donde mora el Espíritu de Dios, entonces somos un sepulcro blanqueado,
¿Somos una cueva de ladrones o somos un nido de serpientes? Somos un contratemplo y somos al final una sinagoga de Satanás. Porque no es el Señor el que gobierna nuestra vida. No es Él el que se sienta en el trono de nuestra vida. No es Él el Señor y nosotros no hemos decidido ser sus siervos. Y tal vez usted puede decir que dura es esta palabra, pero así es la realidad. Porque si nuestra vida no está totalmente sometida al Señor, no estamos siendo el diseño eterno que Él espera que nosotros seamos. Primera de Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, esta casa no es mía, esta casa es de Él, le pertenece a Él. ¿Quién está habitando? ¿Quién está morando? ¿Quién está gobernando esa casa que tú eres? Entonces, para nosotros empezar a constituirnos en el verdadero templo donde mora el Espíritu, el primer velo que tiene que romperse en nuestra vida es el velo de nuestra carne. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hay un velo que tuvo que ser rasgado, esto en la vida de Jesucristo, y ese fue el velo de su carne. ¿Dónde se empezó a rasgar ese velo de la carne? Ese velo de la carne se empezó a rasgar en el proceso de muerte que Jesucristo tuvo que vivir por todos nosotros. Ahora, la palabra nos enseña a nosotros lo que dije al principio: si alguno quiere venir en pos de mí, la cuadratura del discípulo, tiene que quererlo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Y esto es muy importante aclararlo, porque en la iconografía evangélica hacemos camisetas donde dice yo soy discípulo de Cristo y ponemos un monigote donde está llevando la cruz al hombro, como lo hacen en Semana Santa algunos personajes. Pero déjame decirte una cosa: hasta Jesús anduvo la cruz al hombro, y mientras la anduvo al hombro se cansó en un momento. Se la quitaron y se la pusieron a Simón de Cirene. Entonces, la cruz no es algo que yo tomo o quito a mi elección. La cruz no es para ponérsela al hombro, hermanos. La cruz yo la tomo cuando yo abro mis brazos y yo soy crucificado juntamente con Él para decir algún día: ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, no de David, sino en la fe del Hijo de Dios. Que eso es otra dimensión de fe. Algún día hablaremos de esa enseñanza, poderosísima. Porque hay una fe que te lleva a decir: yo necesito a Cristo. Pero después de que tú mueres y te haces uno en su muerte, resucita el Hijo de Dios. Y empiezas a andar en la fe del Hijo de Dios. Entonces, lo que tú tienes que entender acá es que el primer velo que tiene que morir en tu vida es tu carne. Eso es lo primero que estorba. Y ahí es donde empieza la separación del ser espiritual que tiene que resucitar con Cristo, del ser carnal que está muerto en delitos y pecados. Y si no se da esa separación, que solamente se da en el proceso de morir, en el proceso de estar en la cruz, en el proceso de yo rendirme, hacerme uno en la muerte con Cristo, entonces no va a ocurrir. Pregunta: ¿cuál de todos los discípulos llegó hasta la cruz con Cristo? ¿Alguien lo sabe?
Ninguno. Juan. Efectivamente fue Juan. Y Juan fue el único que llegó hasta los pies de la cruz. Y estando Jesucristo en la cruz, vio a Juan junto a su madre María y le dice a María, María, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. ¿Y sabe qué le estaba diciendo Jesús? Es que Juan y yo nos hemos hecho uno. Todos ustedes saben que era el discípulo amado. Todos ustedes saben que la revelación de Juan acerca del amor es diferente a la de cualquiera de los escritores apóstoles. Y a Juan fue el único que se le reveló la dimensión de la gloria de Dios en la isla de Patmos como a ninguno de los demás. Entonces Juan nos está demostrando que él estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias cuando todos los demás habían huido. Juan estuvo hasta los pies de la cruz. Juan no le importó lo que pensara la gente. ¿Por qué? Porque él se había hecho uno con el maestro. Y esa es la clave del discípulo. Rendirse, negarse, hacerse uno con él hasta la muerte para después tener resurrección. Y ahí es donde nosotros, en lugar de andar tratando de salvar el pellejo, estamos totalmente rendidos al Señor. Y podemos decir, es que ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando tú tienes esa capacidad de hablar de esa manera, es porque te has convertido en un valiente, te has convertido en un esforzado, te has convertido en un varón y en una varona que no anda viviendo de acuerdo a las condiciones de este mundo, sino que anda viviendo porque sabes y entiendes que tienes un plan perfecto que se te ha revelado. Y vas a entender que así como entraste a este mundo, algún día saldrás de este mundo, pero vas a salir en victoria, habiendo cumplido la meta, habiendo cumplido la carrera, habiendo dado a cabalidad el resultado que el cielo te había encomendado para cumplir en este mundo. Hermanos, nosotros no estamos en esta tierra para simplemente gastar la vida. Nosotros estamos en esta tierra para hacer un plan perfecto que nos fue entregado en la eternidad y del cual todos daremos cuenta en la eternidad. Y por eso tenemos que estar en esta lucha, en esta pelea, todos los días de nuestra vida, hasta que veamos la corona de justicia puesta en nuestra cabeza. No se trata de que tú digas, Señor, es que yo cuando empecé muy bien. No se trata que digas, Señor, es que cuando servía en tal lugar me iba muy bien. Ahora no estoy haciendo nada, pero antes sí. Se trata de que tú acabes la carrera y la acabes y salgas victorioso, salgas vencedor. Eso es lo que el Señor está esperando de tu vida. Y si el primer velo, que es la carne, no se rompe, es muy difícil que tú puedas empezar a avanzar en una profunda relación donde en la gloria del Señor se descubren los misterios, porque el mayor misterio que se te tiene que descubrir es el de tu propia vida. Pablo dice, somos administradores de los misterios de Dios. Y tu vida es un misterio, no la que vives carnalmente. La vida eterna, perfecta, como hombre y mujer de Dios, como varón y varona. Esa vida en la cual tú le hiciste una promesa al Padre de cumplir la cabalidad, ese es el misterio que se te tiene que revelar. Ese es el misterio que tú tienes que descubrir. Pero como ese misterio se le entrega al que es confiable, tienes que empezar a trabajar primeramente para demostrar que eres una persona fiel en el cual puede confiar el Padre de revelarte el misterio de la vida para que cumplas a cabalidad lo que tienes que hacer. Así que hay que trabajar por eso, hay que esforzarse, hay que ser valiente,
Esto no se trata solamente de soy cristiano para ser salvo. Yo estoy en este mundo para cumplir la tarea eterna que me ha sido encomendada. Y porque algún día daré cuentas de acuerdo a ese plan que yo tenía que cumplir. Ahora, el segundo velo es el velo del entendimiento. Y el velo del entendimiento lo menciona 2 Corintios 3, 14 al 15. Y dice de la siguiente manera: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahora, algunos dirán, bueno, pero este pasaje tiene que ver con judíos, tiene que ver con Israel, pero lamentablemente tiene que ver con todos nosotros. Porque, por ejemplo, cuando en la iglesia evangélica se habla acerca de la ley de Moisés, la gente inmediatamente tiene un modelo mental que dice, eso era del Antiguo Testamento, yo estoy en Cristo, soy otra persona. Pero la palabra en el Nuevo Testamento menciona acerca de la ley. Y nos dice claramente que la ley, si se usa legítimamente, es buena. No es mala, es buena. Pero hay un gran problema en el mundo cristiano hoy en día. La gente desconoce la ley de Dios. La gente la tiene sin importancia. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer la necesidad de hacerme uno en la muerte con Cristo si yo no entiendo que es la ley, la que es un mentor, la que es un ayo, la que es un instructor que me dice, David, como tú no puedes agradar a Dios a cabalidad, la ley dice lo siguiente, el alma que peca tiene que morir. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ir a la cruz y rendirme. Por eso hay cristianos hoy en día que están vivos, pero no en Cristo, sino en su carne, en sus deseos y en sus pasiones, porque no entienden la rigurosidad de la ley. No entienden el peso de la ley que hay sobre sus vidas. Y por eso, cuando leen inclusive Levíticos, por ejemplo, tienen el entendimiento embotado, porque no se les ha revelado la necesidad de que a través de Cristo nosotros podemos ser libres de la sentencia de la ley, porque Él fue el que la cumplió por nosotros. Ahora Jesucristo dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y es en Cristo que yo soy capaz de cumplir la ley. Pero, por ejemplo, tenemos cristianos mentirosos. Tenemos cristianos que dicen chismes. Tenemos cristianos que roban. Tenemos cristianos que adulteran. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos no han entendido que la ley los obliga a ir a la cruz y hacerse uno con Cristo. Porque son fugitivos de la cruz. Y no han entendido la misericordia que nos da la posibilidad de retomar el camino que nos habíamos perdido. Entonces, hoy tenemos que reconocer que ese velo también tiene que ser removido. Es el velo del entendimiento. Ahora, quiero que escriba esto, si es posible para usted. La revelación es la acción dinámica del Espíritu Santo. La revelación es la acción dinámica del Espíritu Santo que tiene como fin correr los velos que nos impide que Cristo sea formado en nosotros. Voy a repetirlo todo. La revelación es la acción dinámica del Espíritu
que tiene como fin correr los velos que nos impiden que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuál Cristo? El carpintero de Nazaret. El Cristo que está sentado en lugares celestiales. Ahora muchos leen Efesios y dicen, yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo. Pero esa es tu realidad. Pablo está hablando de gente de Éfeso, madura, discípula, que vivió su proceso y a los cuales les escribe con libertad. Ustedes están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y el estar sentado en lugares celestiales con Cristo es porque yo he alcanzado la condición del uno. Yo me he hecho uno en su muerte para ser uno en su resurrección y para estar sentado en el uno en el trono. ¿Qué fue lo que vio Juan cuando se le abrió la visión celestial? Él dice que vio a uno sentado en el trono. El uno que es Padre, el uno que es Hijo, el uno que es Espíritu, pero el uno con el cual yo me he hecho uno. Es decir, Juan no solamente vio esa dimensión del uno en el eterno, sino que se vio a sí mismo ahí, porque él se había hecho uno con él. Entonces, cuando tú eres uno, estás sentado juntamente con él en los lugares celestiales. Entonces, tú lo puedes declarar a los cuatro vientos. Y si tú no has rendido tu carne, no has realmente estado en esa posición de gobierno aún, las potestades se van a morir de risa de ti. El enemigo se va a reír de ti. Y por eso nosotros tenemos que entender el proceso que nos lleva a una condición de victoria, una condición de autoridad, una condición donde Cristo ha sido formado en nosotros. Entonces, hay un espíritu, hay una cortina de seducción en las naciones, hermanos. Y eso tiene que ser removido totalmente de nuestra vida. Tenemos que andar liberados de esta cortina de seducción. Leo para ustedes lo que dice Nahum, capítulo 3, verso 4. Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Yo te voy a decir que esta seductora, no pienses que es la iglesia católica, es la iglesia con el diseño de Babilonia. La iglesia religiosa, cualquiera que sea, católica, evangélica, adventista, bautista, la que sea. Porque es la que te ha seducido a estar bajo un sistema religioso donde no necesitas entendimiento. En un sistema religioso tú no necesitas entendimiento. Tú lo que necesitas es ir un domingo a un servicio, repetir un protocolo de aleluya, amén, gloria a Dios, póngase de pie, siéntese, aplauda, pague la ofrenda, reciba, llore, váyase para la casa. Y venga la otra semana a recargarse. Y la verdad, hermanos, es que así ven muchos. Entonces yo no sé qué han hecho algunos en estos días que no han podido hacer eso. Pero la realidad, hermanos, es que cuando a usted se le cae el velo que lo tiene cegado, usted despierta a una vida del espíritu que no se vive los domingos en la mañana, se vive todos los días 24/7. Esa es la vida que el Señor espera que usted tenga en él. Entonces lo primero que hace esta maestra en hechizo es que usa palabras que manipulan, que engañan, que entorpecen, que te sacan finanzas y que inconscientemente hacen que tú entres en un pacto ocultista de manipulación. Lo segundo que hace esta hechicera es que seduce a las naciones. Y seducción tiene que ver con encantamiento, tiene que ver con omnulación, tiene que ver con ver a través de una nube
que nos oculta la verdad, tiene que ver con no tener capacidad de discernir las cosas, y esto es algo muy triste porque la operación del engaño ha estado tan fuerte dentro de mucha gente creyente, que no son capaces de tener una actividad espiritual, no son capaces ni de profetizar, ni de discernir, ni de tener visiones, ni de tener sueños, ni de interactuar con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque creen que eso no es para ellos, creen que eso es para algunos elevados, santos, intermediarios de Dios que tenemos dentro de la iglesia. Y yo voy a ser sincero, me molesta tanto cuando alguien me dice, pastor, ¿por qué usted no ora por mi familia? Es que a usted Dios sí lo escucha. Me molesta en dos sentidos. Me molesta en que tal vez yo no he hecho el trabajo bien de enseñarle a la persona. Pero también me molesta en el hecho de que hay personas que les has enseñado y siguen creyendo que hay gente que tiene más derechos delante de Dios que los que tú tienes. Y que eres como el intermediario de ellos. Entonces, tenemos que remover todo eso, hermanos, porque si removemos los velos, tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una realidad. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Y lo tercero que hace esta seductora es que practica la fornicación. La fornicación significa romper el pacto. En este caso significa romper el pacto con Dios. Y empieza a manipularte para que hagas lo que ella quiere. Y lo que antes era intolerable, de repente se hace tolerable en tu vida. Lo que antes era inconcebible, ahora es natural que ocurra en tu vida, en tu casa. Y lo cuarto que dice este pasaje en Nahum es que seduce a los pueblos con hechizos. Tiene un poder de encantamiento, de manipulación, de control, de adormecimiento impresionante. Entonces, nosotros, amados, somos llamados a liberarnos de estos velos de encantamiento. ¿Por qué? Porque el no liberarnos del encantamiento nos lleva, número uno, a la muerte. Nos lleva a vivir bajo la mentira como un estandarte. Y nos lleva también a vivir fuera de un diseño adecuado a la voluntad de Dios. Y estamos comportándonos como animales irracionales, dice la Escritura también. Y hace que la muerte opere en nuestra vida. Ahora, tenemos que romper estos velos, tenemos que liberarnos. Ezequiel, se los dejo de tarea, capítulo 13, verso 17. Léalo, medítelo y entienda que hoy tenemos que liberarnos de esta contaminación de nuestra vida y empezar a operar en otra dimensión. Tenemos que despertar a los valientes, a los esforzados. Eso lo dice Joel capítulo 3, verso 9 al 10. Hay que despertar. Somos llamados a despertar en esta temporada y somos llamados a ser guerreros contra las acechanzas del enemigo, porque esto es una operación de guerra. El librarse de estos velos es una operación de lucha, de confrontación, de ir a la cruz, de pararse en la libertad que Cristo quiere traer a tu vida. Así que, hermanos, yo quiero dejarle esta inquietud para que usted medite en su corazón qué tiene que ser removido de mi vida. Y le voy a decir algo. Para ir a la cruz no justifique nada. No justifique nada de su vida. No justifique su carne, no justifique lo bueno que usted es, porque eso es lo que hacía el malhechor que le decía al Señor: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, pues bájame y bájame a mí. En otras palabras, él les decía, bueno, yo soy malo, pero no soy tan malo. Hay otros que son más malos que yo. Pero el que accedió a la misericordia le dijo, yo estoy, tú estás, estamos recibiendo el justo pago de nuestra maldad. O sea, ¿qué es lo justo para ti? Te pregunto. ¿Qué es lo justo para tu carne? ¿Qué es lo justo para tus maldades? ¿Qué es lo justo para tus mentiras?
para tus deseos desordenados. Lo justo es morir. Morir, hacerse uno con Cristo. Recuerda que este malhechor pidió misericordia y le dijo, Señor, si algún día regresas en tu reino, acuérdate de mí. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo entrando en el paraíso. Qué impresionante ese día pudo haber sido, ¿verdad? El Señor entrando, dice la palabra, que se abrieron las puertas eternas, entró el Rey de Gloria, y todos decían, ¿quién es el Rey de Gloria? Es Jehová, el fuerte, el valiente, y entró Jesucristo, y detrás de él venía el malhechor. Ahora, para entrar con él al paraíso, ¿lo bajó de la cruz? No. Él tuvo que hacerse uno en esa cruz con el Señor. Así que trabaja la cruz, trabaja tu nivel de cruz. No te justifiques nada, no justifiques nada. Y permite que el Espíritu del Señor empiece a confrontarte en las cosas que tienes que morir, que tienes que afinar en tu vida para empezar a crecer en una nueva dimensión espiritual. Vamos a dejarles una tarea a todos los que están acá, aparte de lo que el pasaje que ya mencioné, y vamos a empezar esa tarea a partir del día de mañana. Mañana es miércoles 1 de julio y vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a empezar a ir a un proceso de meditación usando el libro de Proverbios. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Usted va a tomar el día de mañana Proverbios capítulo 1, verso 1. ¿Ok? Va a tomar un cuaderno limpio, un cuaderno que no esté desordenado, y va a empezar a transcribir a mano ese verso del día. Proverbios 1, verso 1. Antes de transcribirlo, ore, hable con el Señor. Tómese un tiempito, 5 minutos, no va a pedir una hora ni nada de eso. 5 minutos, ore. Si usted tiene don de lenguas, ore en lenguas, hágalo así. Y tómese un tiempo, le dice, Señor, quiero que hoy empieces a trabajar en mi disciplina, en mi proceso de meditación. Y lo que tienes que hacer es transcribir literalmente Proverbios 1, verso 1. Recomiendo que uses la Reina Valera 1960 o la versión más antigua que tengas. Proverbios 1:1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Eso es todo lo que dice. Lo siguiente que vas a hacer es empezar a preguntar al Espíritu del Señor, ¿qué significa un proverbio, por ejemplo? ¿Qué representa Salomón? ¿Quién es un hijo de David? ¿Quién es un rey de Israel? Porque cada una de esas cosas son valores que están en la Escritura. Ahora, no uses tu teología, no vayas a San Google, no vas a usar un diccionario, no vas a usar una concordancia. Lo único que vas a hacer es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es un proverbio? Y pasa preguntando todo el día. Al final del día escribes lo que tú creas que el Señor puso en tu corazón. Eso es lo que hay que hacer el día de mañana. Ahora, suena muy fácil, pero el problema es que es tan fácil, tan fácil, tan fácil, que la gente se le vuelve un conflicto. Porque normalmente la gente no le pregunta al Señor, sino que empiezan a preguntarse a sí mismos. ¿O qué dirá el estudio tal? ¿Qué dirá fulano? ¿Qué dirá que la Biblia en tal otro pasaje? No. Concéntrate solamente usando el proverbio que tienes ahí y hablando con el Señor. Ahora, el proverbio, y te voy a dar una pista por ahí, el proverbio es lo mismo que la parábola. Jesucristo dijo, abriré mi boca en parábolas y enseñaré misterios ocultos antes de la fundación del mundo. Eso es un salmo también. Los salmos también son proverbios.
son parábolas. Y es más, te voy a decir una cosa, toda la escritura es un proverbio. Toda la escritura es una parábola. Toda. Y algo interesante es que el proverbio o la parábola es como una ventana que se me abre para que yo pueda entender cómo son las cosas en el reino o en el mundo de Dios y las pueda aplicar en este mundo, porque yo soy llamado a entrar, tomar, salir y expresar las cosas del reino en esta tierra. Para eso te sirve el proverbio, para eso te sirve la parábola. Entonces vamos a ir despacio, muy despacio, escriba despacito. Ahora, eso lo hace el día de mañana. Segundo día, que va a ser jueves, día 2 de julio, ¿qué tiene que hacer? Va a ir al Proverbio capítulo 2, verso 1. ¿Estamos claros? Y hace el mismo ejercicio. Lo escribe despacito. No se puede equivocar, no puede tachar, no haga rayones, no use corrector. Si usted se equivoca, tiene que arrancar la hoja y empezar de cero. Y si se equivoca 10 veces, como les pasa a algunos, deténgase y pregúntele, Señor, ¿qué me estás hablando? Y usted va a empezar a escuchar la voz del Señor. Entonces, el día 3 de julio, ¿cuál pasaje creen que deben de hacer? Proverbios capítulo 3, verso 1. Ahora, los proverbios tienen para seguir todos los días en esa manera, ¿no? Día 4, bueno, Proverbios 4.1. Día 5 del mes, Proverbios 5.1. Día 6 del mes, 6 de julio, Proverbios capítulo 6, verso 1. Y ahí vamos a seguir hasta que Cristo nos deje trabajar con este proceso. La segunda ronda, el siguiente mes, que es agosto, entonces empezamos otra vez. Ahora, Proverbios 1, verso 2. Segundo de agosto, Proverbios capítulo 2, verso 2. Tercero de agosto, Proverbios capítulo 3, verso 3. Ahora, ahí estamos haciendo dos cosas muy importantes. Primero, la transcripción. La transcripción es un ejercicio espiritual para los reyes de Israel. Usted es un rey de Israel, por si no lo sabía. Y los reyes de Israel tenían que transcribir la palabra de manera literal para que empezara a operar el primero de los 7 espíritus del Padre en su vida. El primero es el espíritu de temor. Cuando los reyes de Israel transcribían la escritura, el espíritu de temor empezaba a operar en su vida. ¿Y sabe qué va a suceder a partir de ahora? Usted va a honrar y amar la palabra de Dios como nunca antes. Segundo resultado que va a tener, a usted se le van a abrir los ojos del entendimiento, va a empezar a remover ese segundo velo. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Usted va a entender cosas que antes no entendía que decía la Escritura. Y no solamente eso, sino que va a leer cosas que la Escritura dice y usted creyó que no decía, o viceversa. Usted va a decir, yo pensé que decía esto, pero no dice eso, dice otra cosa. Y lo siguiente es que va a operar también otro espíritu, que es el segundo del Padre que empieza a operar en su vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, el primer espíritu que opera es el temor de Jehová y el segundo que se empieza a manifestar en usted es el espíritu de sabiduría. Y cuando esos dos espíritus están en la perfecta operación de su vida, empieza luego a venir el consejo, poder de Dios, etcétera, 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 de una manera muy interesante. Entonces, vuelvo y repito, es muy sencillo el ejercicio, pero usted tiene que descomprimirse de conceptos. Usted no va a estudiar la Biblia, usted va a meditar en la palabra del Señor. Si antes usted leía 10 capítulos al día, gloria a Dios, pero hoy le estoy diciendo, hágalo de esta manera. Un verso diario, transcríbalo, pregunte y escribe cada día lo que el Señor le reveló de ese pasaje.
¿Alguna pregunta? Pastor, ¿Todo disculpe, claro? que no pude. Ezequiel, ¿qué capítulo era? Ya te digo. 13 y 17. Gracias, Sal. Gracias. Pastor, ¿Alguien más tiene preguntas? sí, yo, ¿me escucha? ¿Quién dijo yo? Lidiet, Lidiet, adelante, Lidiet. tomamos un tiempo determinado para transcribir, para meditar, o podemos ocupar todo el día. La palabra de Dios me habla de dos tiempos para meditar. De día y de noche. Entonces, en el ejercicio práctico, esto significa que yo probablemente tome un tiempo en la mañana, puedo transcribir, me voy con ese verso en el corazón y en la noche llego a escribir lo que el Señor me habló. Eso es lo que yo te recomiendo. Pero va a llegar el día, Lidia, en que ustedes van a pasar en la meditación 24/7. Porque su espíritu se va a despertar a tal nivel que no es un tiempo lo que usted ocupa. Usted va a estar en una dimensión donde la meditación es constante. Eso es lo que yo quiero que usted experimente para que entienda la dimensión poderosa a la cual Cristo lo ha llamado. ¿De acuerdo? Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar de lo que hemos hablado? ¿Alguna duda, alguna opinión? Tomemos el tiempo para eso. Felicia, adelante. Ajá. Definitivamente van cayendo, de verdad, muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y se va abriendo nuestro entendimiento. Y yo tuve problemas con la transmisión en el audio porque me estaba fallando, entonces había pedacitos que no pude captar y tuve que salirme a ver qué hacía. Pero sin embargo, pues aquí recojo la enseñanza y por supuesto que me ilusiona, me apasiona, me motiva el saber que voy a tener ese tipo de meditación con el Señor. Y muchas gracias, Pastor, porque de verdad que no solo usted invierte su tiempo, sino que usted, estoy segura que ora por nosotras y estoy segura que usted se prepara todos los días y en realidad yo sí lo siento muy cercano, en el sentido de que no es solo los días que nos vemos para la reunión que tenemos, sino que todos los días usted está ahí dispuesto para nosotros. Es que yo se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Estamos para servirles. Ese es nuestro mayor anhelo y bendición, poder servirle a los que quieren alcanzar otras dimensiones. Gracias, Felicia. ¿Alguien más? Sí, Pastor. Adelante, Lidia. Es que a mí me impacta que siempre pensé que a los incrédulos es a los que Satanás les ha cegado el entendimiento. Jamás pensé que nosotros estamos ahí metidos en ese saco. Sí, porque a él no le conviene, obviamente. Ahora, yo quiero decirles algo y si me quieren apedrear después, tranquilos. Pero es que Satanás no es un enemigo de Dios. Satanás es un enemigo tuyo. Satanás no pelea contra la cizaña. Satanás pelea contra la simiente de Dios. Entonces, dentro del plan del Señor, Satanás es un instrumento que sirve para nuestro perfeccionamiento. Entonces, nosotros tenemos que reconocer eso. Porque a veces creemos que Dios echa pulsos con el diablo a ver quién gana. Dios ni siquiera está en ese juego. Los que nosotros estamos, el que está en ese juego somos nosotros.
tratando de librarnos del engaño de este mundo. Yo quiero que entienda que todo lo que vemos en este mundo, todo el cuarto donde usted está, la silla donde usted está sentado, todo eso es un simulador. Eso es un simulador. Y nosotros somos un ser espiritual en una experiencia terrenal. Entonces Satanás va a luchar para que usted no despierte a la realidad de quién es usted. Por eso es muy lamentable que los cristianos, la mayoría, lo que están esperando es que Cristo venga y se lo lleve para el cielo. Esa es la única esperanza que tienen. Pero nosotros tenemos algo más grande que eso. Tenemos que manifestar la gloria de Dios sobre todo lo que existe, sobre toda la creación. Entonces tenemos una responsabilidad de asumir nuestra posición eterna, la que nos dio el Padre antes de la fundación del mundo. Nosotros existimos antes de la fundación del mundo y tenemos que recuperar la posición, el entendimiento, la condición de ser hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y Satanás se va a encargar de tenernos ciegos. Y no crea que a él no le impresionan los cristianos que van a la iglesia los domingos. A él le teme al cristiano que tiene un despertar, el que se levanta a su realidad espiritual. A ese sí le teme. Entonces tenemos que tener ese esfuerzo y esa valentía, porque estamos en una prueba de una carrera para alcanzar nuestra condición eterna. ¿Alguien más por ahí? Gracias por la pregunta, por la opinión. Aldo, ¿querés decir algo? Está bien. Ramón. ¿Todo bien? No, todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. Si usted no tiene mi número de teléfono, algunos de los que están acá o no está en el grupo que tenemos con algunos ya, mi número es 506, código internacional, 8682-7977. Si usted quiere que lo añada al grupo, donde están todos los que están acá, escríbanos o me escribe por ahí, o cualquier duda que tenga, pregunta. Si usted necesita reunirse en algún momento en privado, no dude que estamos para servirle. Repito, el número de Costa Rica, código internacional 506 y el número 8682-7977. Y ahí con mucho gusto estamos para servirle. Y cualquier duda que tenga con este proceso que vamos a empezar, yo sé que hoy estamos como en la fiesta de bienvenida de la escuela, que nadie quiere salir a cantar, ni jugar, ni nada. Todo el mundo está en su rinconcito ahí. Pero espero que se vayan despertando durante los siguientes días. Y le digo lo siguiente, ninguna pregunta es mala, ni necesaria. Y quiero que sepa que el lado más poderoso de una conversación y del aprendizaje no es el conocimiento, es la pregunta. La pregunta es una herramienta también para meditar. Esa es otra práctica de meditación, la pregunta. Jesucristo empezaba sus grandes enseñanzas preguntando: ¿de quién es el rostro del que está en esta moneda? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces las preguntas de Jesús, ustedes van a descubrir después, son poderosísimas para abrir espacios de conversación. La pregunta revela misterios. La pregunta revela la voluntad del Padre. La pregunta hace que que cuando se nos acaben las respuestas humanas, aparezcan las respuestas celestiales. Por eso la pregunta es bien importante. Entonces, nunca se limite a preguntar. Nunca piense
yo no pregunto porque yo creo que el pastor está muy ocupado. Bueno, número uno, usted no es mi secretaria, ni tampoco mi agenda, así que usted no sabe. Y lo que más le importa a un mentor es que la gente pregunte. ¿Por qué? Porque la pregunta genera nuevos contextos, nuevos espacios de conversación y nuevas realidades. Así que no tema nunca de preguntar, de participar, de decir lo que sea y vamos para adelante. Y si yo no le puedo responder, le preguntaremos al Señor y bueno, ahí el Señor tendrá muchas cosas que decirnos. Voy a pedirle a Jorge que pueda cerrar en oración este tiempo. Por favor, Jorge, allá entre ríos. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Saludos a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial, este momento, Señor, específico y claro para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que hoy, oh Dios, tú has puesto para edificar, Señor, para edificar a cada hermano, a cada hermana, Señor. Gracias, Señor, por la revelación que tú nos traes, Señor. Gracias, Dios. Te damos por la iluminación, Señor, a través del pastor David, Señor. Gracias, Señor. Dios, es una mesa servida, Señor, donde solo cosas buenas hay, Señor. Donde solo cosas deliciosas, Señor, y cosas agradables recibimos de ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. La llevamos, Señor, en nuestra mente, Señor, y grabada en nuestro corazón, Señor. Oh Dios, y entendiendo, Padre, que tu venida está cerca, Señor, y lo que tú quieres, Señor, Padre, es llevar, oh Dios, contigo, Padre, tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias. Amén. Bueno, muchas bendiciones a todos. Los bendigo. Gracias, Estamos para pastor. servirles. Bendiciones. Gracias, Vamos pastor. para adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el Bendiciones a próximo todos. martes en este espacio. Amén. Gracias, Dios Buenas los noches. bendiga. Luego, Buenas noches a todos. Buenas bendiciones, gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, nos vemos. ¿Cómo está todo por allá, Aldo, en Toluca? Hola, Pastor David, buenas noches. Es que ahorita está cayendo un aguacero por acá, entonces no se escucha como que muy bien, pero bien, gracias a Dios. Aquí andamos dándole duro y muchas gracias por la invitación. Buenísimo, qué bueno tenerlos acá. Sí, muchas gracias, gracias. Ha sido de mucha ayuda también para nosotros y pues aquí andamos. Lo vamos a buscar ahí por su teléfono. Claro. WhatsApp, ahí le mandamos un... Aquí está mi esposa también, le manda saludos. Hola, bendiciones. Gracias, gracias. Sí, entonces Bueno, como ahorita es... Gracias, igualmente, saludos a su esposa, gracias. Gracias, bendiciones, nos estamos hablando. Buenas noches a todos, chao. Gracias, igualmente, buenas noches. Buenas noches, Ramón, chao.